A continuación, tenemos a nuestra invitada especial internacional que nos va a compartir un tema que estoy seguro a muchos de ustedes va a interesar. Ella es Silvia Barriga, ella es directora de Recursos Humanos del Cono Norte de American Tower, fue Strategic Workforce Planning Manager en General Electric, liderando procesos de marca empleadora desde el 2014. Ella se desempeñaba en Global Strategic Workforce Planning, People and Data Analytics, Organizational Transformation, es líder de recursos humanos y Business Partner. Recibámosla con un fuerte aplauso. Ella nos va a compartir estrategias y principales KPIs del Employer Branding. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, por el acento ya sabrán que soy colombiana, de Bogotá. Entonces, bueno, un gusto estar acá y espero darles una buena historia, que queden fascinados con datos, que se den cuenta que los datos no son de los que saben de estadística y de los físicos nucleares, no, están en las manos de todos ustedes como gente de recursos humanos. Los voy a llevar a través de dejar que los datos hablen, la importancia de la narración en la marca de recursos humanos. Nos preocupamos por la marca empleadora, por la marca que mostramos al exterior, por lo que los clientes externos saben de nosotros, pero ¿qué hay de ustedes como gente de recursos humanos? ¿Qué marca es la que están dando en la organización? Entonces, les voy a contar primero de dónde vengo para que entiendan para dónde vamos. Entonces, soy psicóloga o psicóloga, como nos gusta que nos digan. Comencé mi aventura en recursos humanos como muchos, haciendo reclutamiento. Los psicólogos solo hacen reclutamiento. Y sí, fascinante, y empecé a dar vueltas por diferentes áreas, pero siempre me han gustado los datos, me llama la atención, y hice un máster en psicología social. Durante 2 años, en Holanda, estuve metida en un laboratorio, literal laboratorio, donde medíamos variables independientes, dependientes, todo controlado, y pues sí, chévere, pero pues no se podía aplicar a la vida real. Dije, no, esto toca aplicarlo a la vida real, me devuelvo al mundo real y me regresé a recursos humanos. Y pasé por todas partes, talento, compensación y beneficios, compliance, y un día un jefe me dice, oye, hay una cosa nueva, les estoy hablando del año 2010, que se llama Strategic Workforce Planning. ¿Y eso qué es? No tengo ni idea, pero suena buenísimo. Veas un cursito y averigua qué es. Hice el cursito y no tenía ni idea qué era, pero dije, eso suena chévere, esos son datos, miremos qué resulta y cómo se hace. Y me di cuenta que Strategic Workforce Planning no era nada diferente, sino ser un traductor de los datos de la compañía. Mostramos siempre datos y métricas, pero ¿qué nos dicen? ¿A dónde nos llevan? Y ahí me convencí de que ese era mi sitio y ahí quería estar. Entonces, soy una traductora de datos de recursos humanos y aquí estoy y los voy a llevar por mi journey de qué quiero que ustedes se lleven, y de pronto habrá todo tipo de dudas y dirán, esto está como de locos, no entiendo. Podemos hablar después y seguimos hablando, porque me parece interesante que con que se lleven una sola cosa, la carrera de ustedes va a ser fascinante de aquí en adelante. ¿De dónde venimos? Pues no los voy a llevar por todos los casos, pero desde Egipto, cuando ellos tenían que planear cuánta gente se necesitaba para construir las pirámides, tiempos, movimientos, habilidades, pues lo hacían desde ese momento. Ya había datos alrededor de eso. Después pasamos por las épocas de Adam Smith, Alfred Marshall, viene toda la revolución industrial, donde, claro, viene Ford Motors y empiezan a hacer todo su análisis de información, de productividad, de eficiencias, y viene la parte de los años 80, donde recursos humanos hizo boom, porque ya no era un gerente sentado mirando producción y la cadena de producción, sino ya era, esto está como interesante tener a alguien que sepa de la gente. Entonces, pues vienen los años 80 y se empieza a hablar más de datos, se empiezan a medir información, se empieza a entender por qué la gente se va, por qué la gente viene, pero todavía muy como a nivel de producción. Y es en los años 2000 donde empieza la guerra de talento. Esa guerra de talento donde vienen los Googles de este mundo, los Amazons, y empiezan a aparecer y empiezan a buscar talento por todas partes y empezamos como locos todos a carambas, ¿cómo los mantenemos? Acá veo muchas caras jóvenes y creo que en los años 2000 ustedes acaban de nacer. Entonces, pero eso pasó. Y después viene la crisis financiera del 2008. En Latinoamérica no se sintió, en Europa se sintió terrible, en Asia fue terrible.
¿Y qué nos enseñó esa crisis financiera? Que hay que planear. Si no planeamos los recursos que necesitamos, si no entendemos los datos de la organización, estamos en la olla. Entonces, eso dio toda una iniciación para recursos humanos de no solamente somos los que traemos el talento, lo desarrollamos y lo dejamos ir, sino que qué hacemos en todo ese trayecto para ser mejores. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos en un mundo que en inglés se llama VUCA, pero creo que en español se dice VICA, que es en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esa es la vida de recursos humanos. Esa es. ¿Cómo nos preparamos para eso? Entendiendo mejor los datos. Entonces acá los quiero llevar a través de People Analytics y cómo tomamos decisiones. ¿Cómo toma recursos humanos sus decisiones? Por intuición, por costumbre, porque los procesos los dicen, porque siempre se ha hecho así, ¿cierto? Yo los quiero invitar a que tomemos decisiones donde recursos humanos no es una cuestión de los recursos humanos, es qué necesita la compañía, cuál es la estrategia de la compañía y cómo nos alineamos a eso. Definir los resultados de las partes interesadas, cómo podemos poner información de recursos humanos atada a los resultados de la compañía. Y donde las iniciativas que haga la organización están atados a los datos. Cuando ustedes van a uno de sus líderes o a uno de sus ejecutivos y tengo esta iniciativa buenísima, así, ¿y cuánto me cuesta? No, tanto. Ah, sí, no hay plata para eso. No, pero si ustedes muestran con los datos el beneficio de eso y el impacto, ya no es un costo, porque medir el impacto, que lo habíamos ahorita de Eric, el ROI, el Return on Investment, lo podemos hacer. Y eso es clave, porque eso es lo que nuestros líderes quieren oír. ¿Qué voy a recibir de vuelta? Porque para los empleados es ¿qué hay para mí? Para los líderes es ¿qué hay para la empresa? Y esto me cuesta plata, pero ¿cuál es el retorno? Entonces, acá podemos empezar a encontrar cómo People Analytics aporta un gran valor agregado a la toma de decisiones informadas. Entonces, déjenme llevarlos un poquito a través de esto. Entonces, yo les estaba contando lo de Strategic Workforce Planning. Y ustedes deben decir, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se come? Bueno, súper sencillo. Es tener a la gente correcta en el tamaño correcto, no el tamaño de la persona, sino en la organización correcta del tamaño, en la estructura correcta, en donde se toman las decisiones, en el rol correcto. ¿Cuántas veces no traemos gente a la organización que no están en el rol que son? Que no les va bien y salen, entran por la puerta y salen después de un tiempo y no les va bien. En el lugar correcto. A veces las habilidades no necesariamente están donde creemos que deben estar. ¿Cuál es ese lugar correcto? No solamente físico y geográfico, sino dentro de la misma estructura. En el momento correcto. Creo que todos en recursos humanos sufrimos del dolor de la gente no está lista. ¿Dónde están? El tiempo es súper importante. Y al costo correcto, que es lo que le importa a la organización. Entonces, ¿qué hace uno con todo esto? Aprovechar los datos para poder traer a la gente correcta, en el momento correcto, al costo correcto. En la práctica, ¿cómo se ve? Cuando hablamos de la gente correcta, el tamaño correcto, son segmentos de talento, los roles actuales y futuros. Muchas veces estamos preocupados por contratar a la persona que necesitamos mañana, pero ¿qué hay del que necesitamos en 3 años? De las habilidades y las competencias del futuro, donde la competencia se nos los está llevando. Y en el hogar, pues la exploración del entorno, dónde se hace el trabajo, qué habilidades se requieren. Entonces, ¿dónde estamos? A mí esta gráfica me gusta mucho porque pone a la estrategia de negocio en el centro. Y a veces en recursos humanos pecamos por no poner la estrategia de negocio en el centro. Si la ponemos en el centro, podemos tomar mejores acciones alrededor de entender los talentos, los segmentos de talento que tenemos, las necesidades que tenemos, las brechas entre lo que hay y lo que necesitamos y plantear soluciones de cómo llegar a esto. Entonces ahora deben decir, bueno, ¿y esto qué? ¿A qué viene? Estamos hablando de todo esto. Pues es justamente para proponerles que People Analytics sea la estrategia de fidelización interna. Hablamos del marketing, del employee branding, de traer a la gente a la puerta. Listo, ya entraron. ¿Y ahora cómo los mantenemos? ¿Cómo nos vendemos y cómo le vendemos a la organización el valor agregado de recursos humanos? Pues conoce a tu cliente, lo conocemos, son nuestros empleados, pero el cliente también es el cliente interno, los líderes, las necesidades de los líderes. ¿Qué datos tenemos? Tenemos toneladas de datos en recursos humanos. ¿Y qué hacemos con ellos? No mucho.
preguntar qué datos nos faltan, qué más podemos recopilar. Hoy en día con el Big Data lo que hay es información para recopilar. ¿Cómo podemos hacer para tenerla? Pero siempre identificar un problema del negocio para solucionarlo. Antes teníamos unos comandos de datos o unos dashboards donde estaba toda la información y los líderes sí, se ve muy bonito. Y ahí es donde es importante y cómo esos datos los unimos a un problema del negocio y presentamos una solución. Y lo más importante es alistarnos a narrar historias. De nada sirve mostrar métricas bonitas y que el slide se vea bonito, sino es cómo narramos una historia a través de eso. Cómo llevamos en ese journey de historia a la organización para ver qué recursos humanos tiene un valor agregado. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Y esto me gusta mucho, esto lo tomé del libro de Jonathan Ferrari y David Green, que son dos expertos en People Analytics hoy en día. Y ellos hablan de que hay múltiples actividades y resultados. Entonces, como ven, a un lado tenemos las actividades analíticas y al otro lado tenemos los resultados que se quieren conseguir con esa parte de análisis. En las actividades analíticas están los dashboards y las métricas. Eso ya lo hacemos. Yo les puedo preguntar hoy en día cuál es su porcentaje de rotación y lo saben. ¿Cuánta gente tienen sentada en Quito, en Guayaquil, en Manta? Ustedes lo saben. Esas métricas las tienen. Los KPIs los tenemos. Sabemos que tenemos que cumplir. Sabemos que si tenemos un índice de rotación del 10% no queremos llegar al 15%. Y ese es nuestro tope para poner caritas felices o tristes en nuestras métricas. Viene la parte de análisis predictivo y esta parte ya es fascinante. Es muy diferente decir tengo un índice de rotación del 10% a decir tengo una alta posibilidad que en los próximos 6 meses se vaya un 3% adicional de la organización. Eso es un insight, eso es algo que los líderes quieren oír y que uno puede decir ¿y cómo lo vamos a mitigar? La parte de análisis avanzado y ya de inteligencia artificial, que esto es fascinante, ustedes lo viven más que todo en Talent, en toda la parte de traer el talento, donde un LinkedIn, si lo utilizan para reclutar, automáticamente les puede hacer recomendaciones. Hay una cantidad de cosas sucediendo detrás que ya lo estamos usando. Pero ahora, ¿cómo usamos todo esto para entender qué resultados podemos conseguir? ¿Qué experiencias, y ahora vamos a ir allá, queremos para nuestros empleados? ¿Cómo creamos una cultura de análisis? En recursos humanos tenemos que volvernos mejores para analizar, para explicar con datos y no solamente lo bonito y las actividades y las fiestas, hay que ir mucho más allá. ¿Cómo impactamos en el desempeño de la organización? Que es súper importante. ¿Cuál es el impacto? Podemos medirlo. Actividad de A, medimos en el tiempo, resultado B, ¿funcionó o no funcionó? Y eso no lo hacemos juiciosos y tenemos que mejorar por ese lado. Y por último, pues unos beneficios para la sociedad. Todas nuestras compañías tienen una parte de sostenibilidad muy importante y también lo tenemos que medir. Entonces, si ayudamos a nuestros empleados a tener mejores experiencias, pues todo esto es una cadena que va mejorando. Entonces, déjenme hacer un zoom in en Workforce Experiences, unas experiencias de trabajo. Ahí les digo, imagínense que tenemos, espérame a ver qué pasó por acá, que se nos atravesó. Acá a lo que les quiero llegar es la número 10. Eso, listo. Entonces acá ¿qué tenemos? En la parte de People Analytics tenemos 4 responsabilidades principales. Lo primero es el empleado como un único empleado. Y acá es cuando empezamos a pensar en la parte de tratar a nuestros empleados también como toda la parte de la experiencia del consumidor. ¿Qué vive el empleado como único empleado? Como único empleado en la organización. La responsabilidad de People Analytics hacia la fuerza laboral como consumidora de procesos de recursos humanos. ¿Qué viven nuestros empleados de nuestros procesos? ¿Cómo hacemos para que ellos vivan esas experiencias? La responsabilidad hacia los líderes como consumidores de datos de recursos humanos. Un líder, uno le puede decir, volviendo al ejemplo de rotación, tienes un 10% de rotación en tu equipo. Hoy, perfecto. Que no se te vaya al 12 porque ya tenemos alarmas. Qué diferente sería decirle en tu equipo, en particular, en el área de finanzas, en tal sitio, hay una alta probabilidad que en los próximos 6 meses salgan 2 personas. Tenemos que proteger los datos, tenemos que trabajar de forma muy ética,
para proteger los datos de los empleados, pero qué diferente sería que nuestros líderes consuman nuestra información de esa manera. O cuando les digamos, hicimos una encuesta de clima o de experiencia del empleado y nos está diciendo esto, vamos a hacer unas acciones, vamos a medirlas y ahora tenemos unos resultados. Es toda la parte de democratizar los datos. Hoy en día los datos están en manos de ustedes y capaz que en manos de unos líderes muy arriba. ¿Qué tal si la democratizamos? ¿Qué tal si le damos acceso a otros a esa información para que los líderes puedan consumirla? Y por último, pues los ejecutivos como consumidores de People Insights. Un ejecutivo, un líder, de nada le sirve nuevamente que le digamos acá tienes un dashboard con unas métricas bonitas y suben y bajan barras, pero si le decimos que tengo esta información, te tengo un análisis predictivo y te tengo un análisis adicional que nos está diciendo esta historia y que podemos llevar a cabo estas acciones, eso es lo que un ejecutivo quiere oír. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué hay aquí para mí y cómo vamos a trabajar juntos? Entonces, haciendo un zoom in a la experiencia del empleado, los quiero llevar por el journey de un empleado. En marketing y en employee branding trajimos al empleado a la puerta. La puerta es divina, arreglada, hermosa, la abrimos y el pobre personaje se encuentra con una experiencia fatal. Fatal. Ahí es cuando decimos, encuéntrame. Ya todos somos expertos en el encuéntrame. Contrátame, y ya los llevo por el camino. Incorpórame, intégrame, apóyame, desarróllame, dame de baja. Eso es parte de la experiencia del empleado. Y recuérdame. Si vamos por el encuéntrame, ya sabemos lo bonito que es presentar encuéntrame y el amor y la entrevista. Eso es como un noviazgo, unas citas ciegas y después se encuentran con el personaje y carambas. Esto no fue lo que me vendieron. Entonces, ahí comienza la experiencia del empleado. ¿Qué estamos haciendo con esa experiencia del empleado? Contrátame. Primer día de trabajo, llega el empleado, múltiples papeles, léete las 500 políticas, no tiene ni idea quién es, el computador no funciona, no ha llegado el computador, toda esa experiencia, buena o mala, pero ahí podemos empezar a medir información y medir datos. Incorpórame el plan de inducción. Sé que algunas empresas son fantásticas en un plan de inducción y otras botan un plan one size fits all para todos y creemos que lo estamos haciendo bien. Y resulta que la persona pasa 90 días y viene el intégrame y no entienden y se nos van. Ahí vienen nuestros índices de rotación de si la gente se nos va muy rápido o no. Apóyame. Acá vamos a tener toda la parte de apóyame es en el día a día. Tuve un hijo, me enfermé, falleció alguien de mi familia, tengo dudas, ¿quién es el duro en el equipo? ¿A dónde voy para esto? Ese es el apóyame. Desarróllame es, ya llevo un tiempo, ¿qué me hace falta para tener competencias y lograr mejorar y tener un nivel de carrera más agradable? Dame de baja. La experiencia del empleado cuando uno renuncia o cuando lo renuncian es súper importante. Es el último contacto que un empleado va a tener con uno. Y si es una mala experiencia, adivinen qué pasa. 10 años de qué bonita esta empresa, se van a, esto es una basura, me trataron mal, me sacaron por la puerta de atrás, y eso daña la reputación de la empresa y el ambiente laboral. Y recuérdame, tenemos grupos de alumnos, exalumnos de la empresa a los que los contactemos, que de vez en cuando les mandemos una nota, no lo hacemos. Y esas son las personas que cuando alguien le dice, ay, usted trabajó en el sitio A, ¿qué tal es? Uy, hermano, no, eso... allá no vaya, eso se ve muy bonito, pero uno entra y es terrible. No, al revés, qué delicia de, mira, no tuve la mejor experiencia, porque pasa, pero aún así sigo en contacto y ha sido fantástico. Entonces, dentro de esto, esta flecha que ven en la parte de abajo, podemos medir la información con encuestas de clima, encuestas de experiencia del empleado, con datos de colaboración, que ahora les cuento más sobre ONA, y la información de los sistemas de recursos humanos. Se deben estar preguntando, encuestas de clima y de experiencia del empleado, ¿eso no es como lo mismo? No. Clima es la generalidad, la percepción real o percibida de qué tal está el trabajo y qué tal está la oficina. ¿Qué probabilidad hay de que tú recomiendes trabajar en la empresa? Los líderes de esta compañía son buenos, malos o regulares. Generalizada, percibida o real. La experiencia del empleado es ese journey individual, la experiencia de cada cual. Y podemos medir en cada uno de esos momentos cómo nos va. Y tenemos ya toda una parte de colaboración que también juega dentro de todo esto.
Entonces, déjenme llevarlos a qué podemos medir en este journey del empleado. En empleado único, como les contaba, medir la experiencia de los momentos que importan. Esto de Moments That Matter nació de la parte de mercadeo y de la experiencia del consumidor. Desde yo veo el producto y me gusta y huele rico y se siente bien, bueno, en la compañía es igual. Esos momentos que importan, que fue el journey que les mostré. La fuerza laboral como consumidora de procesos de recursos humanos. Aquí viene esa parte experiencia del empleado. No solamente medir el clima organizacional una vez al año o una vez cada 2 años, sino hacer pequeñas encuestas de pulso que nos ayuden a entender cómo está la gente. Un par de preguntas aleatorias con un grupo, un 10% representativo de la organización para que no cansemos a la gente con encuestas y saber cómo están y que podamos tomar acciones, volver a medir y saber si las acciones sí funcionaron o no. Porque ¿cuántos no hacemos encuestas de clima? Hacemos todo un set de marketing de todo lo que se va a hacer y de todas las acciones. Medimos el clima el siguiente año y subió un 1% la diferencia entre el liderazgo del año pasado y este año. Pues sí, está bien, pero se perdió un montón de información en ese año y trabajamos en muchas acciones durante ese año que de pronto pues no estaban sirviendo mucho y perdimos un tiempo valioso. De ahí la parte de las encuestas de pulso. Hacer análisis de texto. En inglés eso se llama Natural Language Processing. Y ahorita más adelante les muestro un video. En las encuestas de clima y en estas encuestas de pulso, a veces tenemos la opción para que la gente escriba y se queda anecdótico. Mis líderes me apoyan en el desarrollo de mi carrera. Si quieres un comentario, ponlo abajo. Mi jefe es fantástico y soy feliz. Y sale la presentación de recursos humanos, muestra uno el liderazgo, subió, bajó, quedó igual contra otros años. Y anecdóticamente pone uno, los líderes de mi empresa son fantásticos. Y quedó ahí. Cuando hacemos análisis de texto, ahí podemos entender más. Cuando metemos un employee en Net Promoter Score, si ese mensaje es positivo o es negativo. Y podemos ir mucho más allá simplemente en un porcentaje, sino entender el lenguaje que nos está diciendo y no perder el valor de las palabras, que en las encuestas se quedan en calificación de 10, 1, 5, lo que sea. Segmentar los datos, poder entender a nuestra organización de diferentes formas y obviamente tener las iniciativas de recursos humanos con base en datos. Qué belleza poder decir, tuvimos esta encuesta, tuvimos estos resultados, esta es la acción, pasados unos meses la medimos, la acción no funcionó, tenemos que cambiarla. Eso es un mensaje muy interesante para nuestros líderes. En los managers, como consumidores de los datos de recursos humanos, está lo de ONA, que es Organizational Network Analysis, que ahora les explico qué es, pero es fascinante porque es una forma de ir más allá de la estructura, es entender detrás de escenas, como con visión de rayos X, qué es lo que sucede en la organización. Los modelos predictivos de rotación, como han podido oír, me fascina esto, porque para un manager que le puedan dar esa información de posibilidades, no son causaciones, pero correlaciones de que algo pueda suceder y que hay que ponerse las pilas, es supremamente valioso. Democratizar la información. Esta información no puede estar en manos de recursos humanos. Tenemos que darle la información a nuestros líderes. Y los ejecutivos como consumidores de People Analytics, pues es integrar la información, entregarle un paquete y una historia a nuestros líderes para que digan, wow, el valor agregado de recursos humanos se mide y estos son los resultados que nos dan. Entonces déjenme hacer un zoom in aquí a la parte, primero, perdónenme. Dentro de estos procesos que hablábamos del journey del empleado, pues acá es donde podemos ver qué pasa y cuándo podemos medir. Cuando vemos todo eso de encuéntrame, incorpórame, etcétera, pues las métricas, los dashboards y todo ya los tenemos. Todos los tenemos y en cada uno de estos momentos podemos medir diferentes cosas. En la parte de analítica avanzada y de inteligencia artificial, lo tenemos muy presente en la parte de encuéntrame, porque adquisición del talento ha volado con todo esto. Hay hasta análisis de texto en hojas de vida, que es fascinante y pues se hace por ese lado. En intégrame, en la parte de con quién te conecto, con quién te puede ir mejor para que te vaya más rápido en tu carrera, se puede hacer a través de la analítica avanzada. Desarróllame, cuando ya tenemos todo un sistema de competencias organizadas, se pueden hacer programas de algoritmos que le digan a uno, una persona en este rol, que en la evaluación del desempeño le haya ido así y que en sus competencias esté calificado como B,
estos son el tipo de cursos internos o mentoring o coaching que necesita. Y ya nos saca propuestas automáticas de qué es lo que necesita la gente. Eso es una maravilla, eso es trabajo ganado y en manos de los managers, pues aún mejor, para poder hacer planes de desarrollo que sean mejores. Y en la parte de recuérdame, se puede hacer mucho trabajo en estar mandando información, saber quién está hablando de la empresa, quién está en contacto con quién para seguir activando la parte de recuérdame. Y acá en la parte de análisis predictivo, pues está lo de intégrame, de qué tanto se demora una persona en ser productiva en su rol. ¿Cómo podemos acortar eso y con quién lo podemos poner en contacto? Tenemos la parte pues también de desarróllame y de apóyame, en qué momentos es importante, qué actividades podemos hacer y cómo podemos predecir con algoritmos y con diferentes técnicas lo que puede pasar en diferentes momentos del journey del empleado. Si no los he convencido lo suficiente acá, espero terminarlos de convencer de por qué esto es importante. Las áreas de People Analytics que más agregan valor son la parte de negocio y de estrategia. Claramente, si uno puede poner ahí People Analytics, pues ganado. Cuando les decía que la estrategia del negocio en el centro es clave, pues los datos no lo muestran. La experiencia del empleado y el bienestar es la segunda. Entonces, si empezamos a medir y utilizar la data para mejorar la experiencia del empleado y que esa sea nuestra marca como recursos humanos, ahí está. Entonces, en la experiencia del empleado, ¿qué tipo de data podemos utilizar? El Employee Net Promoter Score. Esto ya lo hacemos en las encuestas de clima. ¿Qué tan probable es que recomiendes a la empresa a una persona que está afuera? De 9 a 10 es un promoter. De 7 a 8 es un pasivo, ese no se cuenta porque se puede ir para un lado o para el otro. Y de 0 a 6 es un detractor. Cuando ponemos esta información y la ponemos encima del análisis de texto de una encuesta de clima, más el análisis de la experiencia de un empleado, imagínense, esto es bomba. Esto es de verdad explosión nuclear porque nos da información mucho más allá de el 10% de los empleados no recomienda a la empresa. Es el 10% de los empleados no recomienda a la empresa, utiliza estas palabras para referirse a la empresa y esto es lo que podemos hacer diferente. Eso es de súper valor. Modelos, nuevamente, ya saben que me encantan los modelos predictivos de rotación. Ahí es donde más rápido se gana, porque no son tan difíciles de hacer. Pero además, ¿cómo mitigar las salidas de los empleados? Es una belleza cuando se construye un sistema de modelos predictivos de rotación, donde uno puede decir, hay una alta posibilidad de que esta persona se vaya. Y estas son las acciones que tú, como manager, puedes hacer para que esta persona posiblemente no se vaya. Y uno empieza a mirar si se ejecutaron las acciones y la gente no se fue y se comienza a alimentar un poco más de los algoritmos y le empieza uno a decir, hay 3 acciones para este grupo de personas en este rango de edad, de este género, que resultan mejor que otras. De mucho valor. Las encuestas de clima, yendo un paso más allá, como les decía, con el análisis de texto, y también usar el análisis de texto para la inferencia de competencias afuera y dentro de la organización. Nuestros modelos de competencia son muy bonitos, los que los tienen, pero ¿qué hacemos con ellos? Podemos utilizar mucho el análisis de texto para entender mejor el desempeño, para organizar chatbots, para saber, incluso cuando reclutamos si alguien tiene o no tiene las habilidades, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y bueno, por último, pues medir la experiencia del empleado utilizando todas estas herramientas que tenemos. Entonces, déjenme hacer un zoom in en ONA, porque esto es, como decimos los colombianos, súper chévere. ¿Qué es ONA? ONA es el análisis de redes organizacionales o Organizational Network Analysis. En resumen, ¿qué es? Es poder ver la organización como con rayos X. Si yo les pregunto, ¿cómo es la estructura de ustedes? Ustedes me sacan un organigrama y se ve todo divino. Y uno sabe que hay un personaje arriba, que después vienen unos gerentes, después vienen otros jefes, y hay un montón de gente. Ok, ¿y eso qué nos dice? ¿Quién es el jefe y quién es el subordinado y no más? Pues resulta que con ONA podemos ir mucho más allá. Con ONA podemos hacer análisis de la metadata. Entonces les voy a dar un ejemplo súper sencillo. No sé cuántos de ustedes han visto en sus organizaciones lo de Microsoft Insights o Analytics, que le llega una vez un mensaje y le dice a uno, ¿lo han visto algunos de ustedes o no? Sí, y es como de locos, es buenísimo, porque le dice a uno, con estas 3 personas has colaborado el 30% del tiempo. No has tenido focus time tanto por ciento del tiempo.
haces tantas llamadas con fulano, sutano y mengano, pero es de uno, ¿cierto? Bueno, acá con ONA tenemos algo muy importante y es el manejo ético de los datos. Si lo vamos a hacer con los empleados, le vamos a contar a los empleados y les vamos a pedir permiso. Vamos a utilizar la información de ustedes con estos objetivos y es la metadata, no el contenido. No vamos a revisar qué le escribió en el mensaje de John a Eric. Vamos a saber que simplemente John y Eric se mandan mensajes. Entonces es ganar esa confianza en los datos para poder ver cosas como estas. Entonces sé que no ven los nombres, pero por ejemplo acá en la parte superior tenemos en el círculo rojo está el jefe, ¿cierto? En el círculo verdecito está Mitchell, que está por allá abajo en la organización, y en el círculo azul tenemos a otra persona. Cuando se hace el análisis de datos y se toma toda esta metadata, nos dice, miren qué tan interesante, el jefe grande en la otra está en el lateral. Ese pobre personaje, por más jefe que sea, no puede influenciar a su equipo mucho, porque el que influencia es el verde, es el conector, es el broker de la información, el que influencia. Y en el círculo azul tenemos una gente que está aislada, que trabaja en unos nodos y en unos núcleos aislados. ¿Para qué nos ayuda esto? Para cosas como entender por qué un grupo de ingenieros que hacen desarrollo de producto no se entienden con el grupo de ingenieros que desarrolla el producto, que lo construye. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la información? Esto nos muestra algo que es mucho más allá de la estructura. Nos muestra las relaciones y la colaboración. ¿Y para qué nos ayuda? Para romper nodos o para crear nodos. Les cuento brevemente en una experiencia en mi trabajo anterior. Hicimos este trabajo, precisamente con ingenieros de desarrollo. Y había un pobre ingeniero que era el nodo del centro, era el embudo. A ese pobre personaje le llegaba todo. Y estaba a punto de un burnout y nadie entendía por qué, hasta que vimos esto. El pobre tipo era el que hablaba 5 idiomas, le llegaba la información de Alemania, Estados Unidos y él la distribuía. Se convirtió en el embudo, siendo fantástico, pero no había colaboración porque todo pasaba a través de él. Fue una forma de poder llegar a los líderes y decirles, señores, acá necesitamos hacer algo y por más de que no les guste lo que les voy a decir, toca gastar un poquito de plata, porque necesitamos otros 2 personajes que nos ayuden a cortar estos nodos, porque vamos a totear a este pobre personaje en la mitad, no estamos dando resultados, pero además es el embudo. Miren cómo está la distribución de la información. Temporalmente trajimos a 2 personas del equipo, volvimos a hacer el análisis y se acabó el embudo. Y adivinen qué, se empezaron a desarrollar mejores productos, se empezaron a desarrollar mejores instalaciones y más rápido con los equipos de operaciones y ingeniería. Entonces empieza uno a descubrir cómo esto se vuelve fascinante. Pero tenemos el ONA activo y el pasivo. Entonces, el activo son las encuestas. Imagínense esto. Sobre eso que ya hicimos de ONA y de revisar cómo está la gente, le metemos las encuestas de clima y la experiencia del empleado. Solo imagínenselo. Cuando uno diga, tengo estas relaciones, pero además, este equipo de este personaje dice que el liderazgo en la organización es pésimo. Y empieza uno a entender, es que no es por el pobre líder necesariamente, es por las relaciones que hay detrás. Y dejamos de ver las encuestas de clima y de experiencia del empleado como una estructura quieta de la organización. Se mueve a través de todo esto de las relaciones y de las colaboraciones. Aquí en la parte de abajo les pongo unos proveedores simplemente para que sepan. En la parte del pasivo, pues tenemos a Microsoft que está liderando mucho toda esta parte de ONA, pero está TrustSphere que es súper bueno, está Worklytics. O sea, hay muchas empresas que hoy en día lo hacen. Lo trabajan de diferentes formas, pero hacen que sea muy interesante el análisis que hay detrás de todo esto. Pero recomendación, no lo hagan nunca a escondidas de los empleados. Los empleados necesitan saber cómo se utiliza su data y los líderes necesitan saber los resultados de esa data. Entonces es súper importante la parte de ética y de la gobernanza de los datos por este lado. Ahora, ¿y cuál es el futuro en esto? Como les digo, integrar los múltiples canales, que esa encuesta de la experiencia del empleado y la encuesta del clima no sea solamente en un momento en el tiempo, que le podamos poner una capa más de complejidad con cosas como ONA, donde podamos identificar los nodos de conflicto, de crecimiento, hacer análisis de correlación, y ustedes deben decir, sí, mil gracias, ¿correlación? ¿Volver a sacar el Excel? ¿Cómo se hace eso? No se preocupen. Para eso hay gente dentro de sus organizaciones que lo saben hacer. Hay gente que sabe de Business Analytics. Hay gente de mercadeo que lo saben hacer.
de a poco tráiganse a alguien, ensayen ciertas correlaciones o contraten a un externo que les ayude a montar un paquete. Porque de verdad que el valor después de eso, el return on investment que ustedes pueden mostrar es bastante grande. Y como les digo, tener claro desde el comienzo la gobernanza de los datos. A medida que nos vamos metiendo en esto, una alta sugerencia es tener un comité de ética que tenga claro cómo se manejan los datos. Y todo este rol de ONA también en la adquisición del talento para contarles que, digamos que vimos esta organización, cómo lo podemos utilizar también para entender dónde están las competencias, dónde están las brechas de información, de colaboración, para saber a quién tenemos que traer. Así fue como les contaba en mi experiencia pasada, pues trajimos a otros líderes para poder compensar lo que una sola persona no podía hacer. Y empiezan a encontrar colaboración y habilidades que no sabíamos que necesitábamos. ¿Qué preguntas podemos contestar con ONA? Es quién influencia el cambio positivo o negativo. Empleados están en riesgo de burnout. Súper importante. Más hoy en día y con el trabajo remoto, aún más. ¿Dónde la rotación nos puede poner en riesgo? Cuando nos damos cuenta, este personaje que les contaba yo de la mitad que hacía todo, si se nos va, ¿imaginan lo que pasa? Un riesgo altísimo de pérdida de conocimiento y de relacionamiento y colaboración. Y pues ahí les tengo otros ejemplos adicionales en estimular la innovación en la organización, cómo medir el impacto de programas, porque se puede poner capas sobre capas de toda la información que hay en People Analytics. Entonces, regresándonos a esto, nos queda algo muy, muy, muy interesante, que es la parte de análisis de texto, que se los quería traer porque en la parte de la experiencia del empleado y en las encuestas de clima es donde se vuelve súper interesante. Entonces, no sé si me puedes ayudar acá con un videito corto para que entienda qué es análisis de texto y continuamos. Star Wars fans would be familiar with the golden, life-sized hospitality robot, C-3PO. While Star Wars might be set in a galaxy far, far away, the reality of having machines talk and respond to us in a human-like manner is already a reality, which keeps getting more and more realistic with every passing day. The people you ask for queries on websites, your smart assistants, even calls made over the internet, all of them have one thing in common. None of them are actually human. Now, you must be thinking, if they are not human, how do they manage to sound and seem so human-like? How do they respond to me so intelligently? And how are they so articulate? This, my friends, is the magic of natural language processing. What is NLP? Natural language processing, or NLP, refers to the branch of artificial intelligence that gives the machines the ability to read, understand, and derive meaning from human languages. NLP combines the field of linguistics and computer science to decipher language structure guidelines and to make models which can comprehend, break down, and separate significant details from text and speech. Every day, humans interact with each other through public social media, transferring vast quantities of freely available data to each other. This data is extremely useful in understanding human behavior and customer habits. Data analysts and machine learning experts use this data to give machines to mimic human linguistic behavior. This will save millions in terms of manpower and time, as you don't need to always have a person present at the other end of the phone. NLP is also a lot more widespread than you may realize. You use it every day in seemingly normal and insignificant situations. Don't know how to correctly spell a word? Autocorrect has you covered. You just see if your article thesis will be flagged for copyright violations. That's okay. A plagiarism checker will search through the web and find any cases of published documents which may match your work line by line. While NLP seems really cool, yet it can be a complicated technology concept. It is actually pretty easy to learn. You start off with a document or an article to make it understand
diferente a una técnica, y hay gente experta en esto, no se preocupen, uno no tiene que aprender a hacerlo, que analiza cada una de las frases, adjetivos, verbos, conectores, y se le identifica si algo es positivo o negativo. Si sobre esto se pone el Employee Net Promoter Score, donde uno dice, un empleado que es un detractor puso esta frase, le puede uno dar un valor de que eso es negativo y se puede empezar a hacer un análisis de la información que hay detrás. Entonces, el valor que les quería decir acá y frente a devolviéndonos a todo lo de la experiencia del empleado y a las encuestas de experiencia del empleado, es un caso del banco ABN AMRO. Es el banco más grande o el segundo más grande de Holanda. Y ahí el líder, que es Patrick Cullen, empezó a hacer encuestas de clima y dijo, esto no es suficiente. Nuestro lema es empleados felices, clientes felices. Y yo, ¿cómo hago que los empleados y los clientes estén felices al tiempo? ¿Qué tenemos que hacer para entender mejor la experiencia del empleado y del cliente? Y empezaron a hacer encuestas de pulso. Entonces, en vez de hacer una encuesta de clima, él comenzó, y esto también lo hizo Adidas en el año 2018, hacer encuestas de pulso. 5 preguntas, donde empiezan a medir con el lenguaje lo que va positivo y lo que va negativo. Hacen acciones. Pasados 3 meses, vuelven a hacer una encuesta de pulso a otra gente distinta y miran si hubo un cambio o no. Rápidamente comienzan a identificar qué acciones funcionan y qué acciones no funcionan, pero también utilizan toda la parte verbal que nunca miramos y que les contaba que se queda anecdótico para entender cómo se sienten los empleados y cómo es la experiencia de los empleados. Entonces, esto era como en breve lo que les quería contar y les quería decir. Y quería cerrar con, bueno, todo esto suena buenísimo, pero ¿qué hacemos? No tenemos las habilidades, no tenemos el conocimiento, y básicamente los quiero dejar acá con lo que se llama en inglés las The Big Bs, que es Build, Buy, Borrow, Balance, Bind, Bounce y Bot. Y las traduje acá, no logré encontrar las Cs ni las Bs, me tocó ahí con otras, pero básicamente es, si no tenemos las habilidades, podemos construirlas dentro de la organización y empezar simple, comprarlas, hay proveedores de los que podemos comprar las habilidades, pedir prestado, busquen en sus equipos de marketing y de business analytics, porque hay gente que lo sabe hacer, hay muchas personas estudiando hoy en día Python y R y modelos que les pueden ayudar a construir parte de esto para ensayar, primero ensayar. Balance, cuando tenemos muchos conocimientos de algo en una parte de la organización y los podemos balancear para compartirlos. Bind, cuando podemos unir a los equipos, traer, ¿qué creen que hizo Google? Ellos no crearon un equipo de People Analytics del día a la noche. Ellos trajeron a toda la gente que hacía algoritmos para las páginas de Internet para comenzar a construir los algoritmos de recursos humanos y la parte predictiva. Entonces, uno puede ahí unir un equipo con otro para ir ganando las competencias. Bounce, que es el rebotar, tenemos habilidades y competencias que son obsoletas en recursos humanos. Saquémoslas, saquemos las habilidades y a veces equivale a sacar a las personas y traer otras habilidades que necesitamos, pero dejemos de vivir sobre un recursos humanos que es el recursos humanos de los años 80, donde era producción y solamente eficacias. Y la parte de bot, que es inteligencia artificial. Con todo esto hay mucho que podemos automatizar. La gente que le lleguen mensajes automáticos de puedes hacer este curso para desarrollarte, vas en tu día número 60, ya hablaste con estas personas para integrarte más rápido a la organización. Con el candidato, ya viste esta información de nuestra compañía que no sabías. Todo eso es automatización que nos puede hacer la vida mucho más fácil. Entonces, pues espero que con esto les haya sembrado una semillita de hay algo que se puede hacer diferente. Recursos humanos es más allá de solamente traer a la gente a la puerta y consentirlo un poquito, sino que hay un valor agregado a través de los datos que todos pueden dar. Muchas gracias. Muchas gracias Silvia. Bueno, antes de que te vayas, quería preguntarle al público si tienen alguna pregunta que deseen hacer. Yo creo que toda la información que hemos recibido el día de hoy ha sido muy valiosa, pero también estoy seguro que algunos de ustedes de pronto tienen alguna duda o algo que preguntarle a Silvia, así que aprovechenlo. El que desea levanta la mano más y le voy a llegar el micrófono. Sin pena. Sin pena, no se peleen. Si no les hago yo preguntas a ustedes.
si hace sentido o les da miedo esto. ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Bueno, es súper interesante todo el tema que detallaste. Parte de lo que está expuesto es algo que como talento humano nosotros lo estamos viviendo. Y me gustó mucho el tema de los proveedores y más bien quería consultarte, ¿qué herramientas actualmente estás implementando y nos las podría compartir a todos? Mira, en este momento no estamos implementando nada en mi organización porque estamos construyendo de ceros el equipo de People Analytics. En la organización donde yo estaba antes usamos Microsoft Analytica para hacer toda la parte de Org Network Analysis, pero TrustSphere es fantástica. Cada proveedor te va a dar diferentes opciones, entonces todo depende de tú como organización que quieres. Hay unas un poco más intrusivas si lo quisieras ver y otras menos. Entonces, por ejemplo, si en tu compañía usan Slack y usan Outlook y utilizan algo más, hay algunas compañías que te van a ofrecer una forma de integrar todos esos sistemas para analizar el flujo de información. Si uno es una compañía 100% Microsoft, que es Teams, que, bueno, Skype, que ya se convirtió como en Teams también, pues te va mejor con Microsoft. Todo depende de lo que necesites. Entonces, yo diría, es mejor investigar, hablar y ver qué le funciona a tu organización, pero siempre y súper recomendado la ética de los datos, que los empleados sepan cómo se va a hacer la información, quién va a tener acceso a la información, dónde se va a guardar, etcétera, porque si no se pierde la confianza en recursos humanos. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Eric. A ver. ¿Cuál vendría a ser tu recomendación para el primer paso para empezar a hacer analítica? ¿Cuál vendría a ser, como decir, el primer detalle que deberían hacer? ¿Un Excel, tal vez? Yo diría, no pensar en Analytics como un proceso lineal. Yo he visto los errores en muchas compañías que dicen, primero monto un equipo, después pongo unas métricas, después hago un análisis predictivo, rotación es el preferido de todos nosotros porque es cuando más rápido se encuentran resultados, y después hago Artificial Intelligence. Yo diría es, encuentren un problema del negocio, paso número 1, que quieran solucionar, y después busquen con qué datos pueden apoyar y entender ese problema para dar después una solución. Paso número 1, a veces nos enfocamos mucho en un proceso lineal y los líderes no ven resultados y dicen, ¿y toda esta infraestructura para qué? Entonces yo diría un caso de negocio, un problema de negocio particular y partir de ahí. Ana María. Muchas gracias, la verdad que es súper interesante tu exposición. Yo quisiera preguntarte, me interesó mucho el tema de las pequeñas encuestas que haces a destiempo, ¿no? Porque uno se mata haciendo encuestas de clima. Yo la verdad es que estoy sumamente en contra de estas encuestas largas. Más bien lo focalizamos, hacemos focus groups. Es más, el día lunes vamos a empezar nosotros nuestro focus group, así nos demoremos un mes. No importa, porque no es una carrera. Realmente nos interesa saber lo que pasa con nuestro personal. Pero me gustó mucho estas pequeñas encuestas que generas a destiempo. ¿Cómo haces para construir las preguntas correctas? Porque son 5 preguntas. Son 5. Mira, ¿Cómo haces incluso para teníamos esas hasta preguntas? 3. Te cuento, teníamos una encuesta de clima con 70 preguntas. Y creo que así son todas las encuestas de clima. Fantástico. Las mías eran de 70. Buenísimas. Pero duraban un mes y medio entregándonos los resultados. Y el clima ya cambió, la experiencia del empleado ya cambió. Y después hacíamos focus groups. Y entonces, entre el día que se aplicó la encuesta y el día que tenemos los resultados de los focus groups, pasaron 6 meses. Y ahí hagamos acciones. Y dura uno un año haciendo acciones y vuelva y mida. Esas encuestas pequeñas lo que hicimos fue identificar las preguntas claves que la organización quería saber con base en la encuesta grande de clima. Entonces, por ejemplo, una pregunta de liderazgo, una pregunta de trabajo remoto, porque ha habido momentos en que en toda esa parte de trabajo remoto, una parte en desarrollo, y las identificas unos temas principales. Al comienzo lo que hicimos fue hacer esas mismas preguntas varias veces en el tiempo, hasta que empezamos a identificar que había preguntas que ya no necesitaban respuesta, porque estábamos muy bien. Entonces introduces una nueva. Y haciendo el análisis de texto de esas encuestas de pulso, puedes identificar qué temas están siendo candela para los empleados.
y entonces traes una pregunta para empezar a identificar con esa pregunta que hay. Entonces, y lo puedes ir variando. Lo importante ahí es coger un grupo, un sample, una muestra estadística para que no haya fatiga de encuestas. Porque que a mí me hagan la encuesta de 70 preguntas y a los 3 meses otra pregunta, a los 3 meses otra, los mato. No, de verdad, ahorco a la empresa y digo, ¿qué desespero? Entonces, cuando haces un grupo de un 10%, si tienes muy pocos empleados es más difícil. Pero cuando es una empresa más grande lo puedes hacer y te puede tocar la encuesta una sola vez al año, si acaso 2. Y la gente, como es tan rápido, lo contestas. Y el otro éxito de esas encuestas de pulso son los resultados automáticos. Nosotros publicábamos, tú como persona que contestaba, veías los resultados de una vez. Y los líderes los veían también. Entonces es súper transparente a los ojos del empleado de qué está pasando. Hola, soy José. Quiero saber cuáles son los conocimientos que deberían tener básicos, o no sé cómo decirlo, pero conocimientos que deberían tener las personas que estamos en el mundo de recursos humanos, a la luz de lo que tú acabas de presentar. Yo te diría, ¿cómo es tu nombre? José. José, yo te diría curiosidad. Yo no te diría que hay un conocimiento particular. Si tú eres curioso y empiezas a buscar información, lo logras. Mientras tengas un poco de capacidad analítica, la puede uno desarrollar, y curiosidad de preguntas, el resto está ganado. Uno no tiene que ser el experto. Yo pienso que en conocimiento está leer. Sigan a David Green, que es el gurú de analítica a nivel mundial. Él trabajó en IBM durante muchos años, creó toda la parte de People Analytics en IBM, y simplemente con empezar a leer, empieza uno como a nutrirse y a encontrar cosas con las que uno se siente más a gusto. Pero yo te diría curiosidad. La curiosidad gana sobre cualquier conocimiento. Los conocimientos se ganan, se aprenden. Uno va, hace un curso o estudia, pero si no tienes curiosidad, ahí sí no se logra. Un fuerte aplauso para Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Por esta disertación.